orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Oremos. Eterno Dios, una vez más agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de poder adorarte a través de las canciones, de poder adorarte a través de nuestras oraciones y de poder adorarte a través de la escucha reverente de tu palabra. Te pido en esta mañana que sigas guiándonos y ayudándonos, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones. Tu palabra que es inerrante y toda suficiente, que nos permita ver tu voluntad, Señor, a través de ella, y que nosotros podamos contemplar a Cristo a través de tu palabra. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado, Señor, a través de la exposición bíblica, Señor, y que nuestros corazones sean transformados por el poder impactante de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 1, los 2 primeros versículos, recordándole que iniciamos la semana pasada nuestra serie del libro de Efesios titulada La Iglesia Gloriosa. Y hoy damos continuidad, Efesios capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y leo el texto. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recordarle que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta en un contexto distinto, una carta de la que se conoce no solo como cartas paulinas, sino que esta carta tiene un ingrediente y tiene un elemento totalmente distinto. Es una carta que podríamos dividirla en 2 secciones. Podríamos hablar de una sección puramente teológica y podríamos hablar de una sección que podríamos decir que es vida cristiana o más bien la aplicación de la primera sección que es teológica. Y el apóstol Pablo empieza su carta con un saludo. Y hoy nosotros, si fuéramos a escribir una carta, nosotros no empezáramos con un saludo, porque esa no es la costumbre, no es el estilo de hoy, pero el estilo de ese entonces era el quien escribía la carta, iniciaba con su nombre presentándose, luego saludaba y luego de saludar entonces iba a lo que era el cuerpo de la carta. Y él empieza, el autor hablándonos, y el autor mismo nos dice: Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Pablo. ¿Quién era este hombre? ¿Quién es este Pablo? Recordemos que este era Saulo de Tarso, quien fue uno de los hombres que más adversó el cristianismo primitivo, y antes de él abrazar el cristianismo, este hombre era un hebreo fanático, era un líder religioso. El hecho de él haber nacido en Tarso le dio cierto privilegio porque tenía contacto con el aprendizaje más avanzado de su época, porque Tarso era una ciudad universitaria conocida por sus grandes filósofos estoicos y por su cultura. Y Pablo, al igual que su padre, poseía un privilegio que muchos no tenían, y era que tenía la doble nacionalidad, tenía la ciudadanía romana, que esto era considerado por sí como un alto privilegio.
Pablo parecía ser un hombre bien versado en la cultura, un hombre bien versado en el pensamiento helénico, tenía un gran dominio del idioma griego y mostraba excelente habilidad dialéctica. A menudo el apóstol Pablo en sus escritos, nosotros lo vemos mencionar a algunos poetas y filósofos menos conocidos. La educación de Pablo fue una educación judía y fue bajo la estricta supervisión o doctrinas fariseas. Cuando Pablo tenía alrededor de unos 14 años de edad, a Pablo lo enviaron a estudiar bajo la tutela de Gamaliel. Y conocemos la historia de este hombre ya. Cuando llegamos al libro de los Hechos, camino a Damasco, Jesús sale al encuentro de este hombre porque él llevaba carta de los principales sacerdotes para si encontraba en Damasco algún hombre, alguna mujer hablar allí de Jesús de Nazaret, ser apresado por él. Y la historia nos dice lo que narra el libro de los Hechos, que como al mediodía se le apareció una luz que sobrepasó la luz del sol. Y este hombre escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y esto es interesante. Esto hay que hacerle aquí, sombrearlo, hacerle una pequeña acotación. Y es interesante porque Pablo no estaba persiguiendo de manera literal a la iglesia. No, pero Pablo estaba persiguiendo, no estaba persiguiendo de manera literal a Cristo, sino a la iglesia. Y por el hecho de él perseguir a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo, porque es Cristo la cabeza de la iglesia y la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso nos deja claro entonces que quien persigue a la iglesia no persigue a la iglesia, sino persigue a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Eso nos deja claro que quien persigue a un creyente no persigue al creyente como tal, sino que persigue a Cristo. Que quien se levanta contra la iglesia no se levanta contra la iglesia per se, sino contra Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Por eso nosotros debemos estar tranquilos cuando por el simple hecho de nosotros ser cristianos somos perseguidos o somos maltratados o somos denigrados o somos echados a un lado porque no lo están haciendo a nosotros, sino que lo están haciendo a nuestro Rey y a nuestro eterno Salvador, a Cristo, que es nuestro Señor. Porque nosotros somos de Cristo. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad privada de Dios y Dios tiene cuidado de lo suyo. Dios no nos ha abandonado y no está ajeno a nada de las cosas que nos suceden. Él sabe bien lo que está pasando con nosotros. Pero las cosas negativas que nos suceden, no simplemente no podemos aludir y decir, bueno, eso es del diablo. No, las cosas negativas que suceden también terminan siendo de bendición, porque el Señor la direcciona para que puedan apuntar a su gloria y nosotros en medio de esas cosas negativas, nosotros cumplir su voluntad, vivir para su gloria. Y entonces nos dice Pablo en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas. Así que simplemente nosotros debemos creer y simplemente debemos esperar la respuesta divina. Dios va a obrar y Dios va a hacer conforme a su voluntad. Pablo dice en su presentación, Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. Ahora bien, eso no significa que todo aquel que el Señor lo ha llamado es un apóstol simplemente
porque la palabra apóstol significa enviado y a nosotros Él nos ha enviado también a predicar. Eso no es eso. Cuando en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la palabra apóstol, se está refiriendo, está hablando allí del título oficial de los hombres escogidos por Dios de manera única y exclusiva. Estos hombres iban a servir como parte de aquella utilería humana que Dios utilizó para Él colocar el fundamento de la iglesia. Y estos serían maestros y estos serían escritores de la revelación que inició en el Antiguo Testamento y que ahora culminaría con los escritos finales de estos hombres que Dios ha llamado. La iglesia primitiva entendía que un apóstol tenía algunos requisitos y entre estos requisitos era que tenía que haber visto a Cristo resucitado. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando está presentando sus credenciales en la primera carta a los Corintios capítulo 3, miren cómo Pablo presenta sus credenciales. Primera carta a los Corintios capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo. La Reina Valera dice, como a un abortivo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues yo perseguía la iglesia de Dios. Esto es algo extraordinario lo que nosotros vemos aquí, la explicación, la presentación que está haciendo el apóstol Pablo. Él perseguía la fe cristiana y él, que era el gran perseguidor, pasó a ser ahora el mayor defensor de la fe que antes él perseguía. Y con todos los logros que tenía el apóstol Pablo, con todos los títulos que podía exhibir el apóstol, simplemente estaba exhibiendo que había sido escogido por la gracia de Dios. Sabiendo que nada es nada en sí mismo y que todo lo que ha recibido y todo lo que nosotros hemos recibido y todo lo que él había poseído y todo lo que nosotros poseemos hoy es simplemente por pura gracia. Pura gracia. Nosotros tenemos que vernos en este espejo y nosotros tenemos que dejar las cosas claras en nosotros, dejar de creernos que somos lo que no somos y dejar de nosotros tener un concepto más alto que el que deberíamos de tener. Dejar de pensar que somos nosotros lo que le damos el sazón a las cosas. No somos nosotros. Nuestras vidas tienen una razón. Nuestra vida tienen un punto central, tienen una base, tienen un fundamento y se llama Jesucristo. Y nosotros somos lo que somos por su gracia y por su misericordia. Gracia y misericordia. No ha sido nuestra habilidad lo que nos ha permitido estar en puerto seguro. Ha sido su gracia la que nos ha salvado. Ha sido su providencia la que nos ha socorrido. Y es su paz la que nos sostiene. No somos nosotros, es el Señor en nosotros. Y era lo que Pablo había entendido. Pablo había entendido esto, que sin el Señor él no
podían hacer nada y no podría hacer nada de lo que había hecho. Que la fuente de todo cuanto él hacía no era él, era Cristo. Y Pablo sabía bien que cuando alguien quería reconocerlo a él, no era él a quien debían reconocer, porque los méritos no eran suyos. Si hay alguien aquí a quien hay que reconocer, es a Cristo, no a nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Él fue quien murió por nosotros. Él fue quien nos escogió. El Padre nos escogió en Cristo en la eternidad pasada. Y Cristo vino y pagó el precio nuestro en la cruz del Calvario. Todo es para su gracia. Todo es para su gloria. Todo es para la gloria de nuestro eterno y amado Salvador. Él es quien merece el reconocimiento y él es quien merece los méritos. Él es quien merece que se enciendan las luces sobre él para exhibir quién o a quién merece toda gloria. Así es como debería ser. Ahora fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando él presenta sus credenciales, él no dice, yo soy judío de judío. Y por esa causa de yo ser judío de judío, yo merezco ser apóstol. No es eso lo que él está diciendo. Pero tampoco está diciendo, yo tengo suficiente conocimiento como para yo ser apóstol. Yo fui graduado en tal universidad, yo fui criado bajo los pies de tal rabino. O él pudo haber dicho, Dios me escogió porque Dios sabía la capacidad que yo tenía para yo poder llevar a cabo el evangelio. Nada de eso. Este es el hombre que en otro momento dice que lo ha estimado todo y que todo lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo. Porque él sabía que los méritos humanos no servían para nada, que simplemente era el llamado y la gracia de Dios. Pablo dice que él es apóstol por causa de la voluntad del Señor. Y es la voluntad del Señor la que lo había llevado a él a este enorme privilegio de ser apóstol. Pablo está diciendo, yo no soy apóstol por voluntad propia. No. Ni soy apóstol porque yo vi que era chulo ser apóstol y me gustó y me metí a eso. Eso no es lo que le está diciendo. Ni está diciendo tampoco, yo vi que ser apóstol era una fuente de ingreso y yo podía saquear a los hermanos y saquear a las iglesias y me metí a eso para poder conseguir ingresos económicos. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Dios fue quien me llamó a esto. Era la voluntad de Dios lo que el apóstol Pablo estaba resaltando en su llamado al apostolado. Pablo sabía que cuando el Señor te comisiona a hacer algo, que cuando el Señor te envía a hacer algo, el Señor te respalda. Y la pasión de Pablo era evidente que era Cristo. La pasión de Pablo era que Cristo sea exaltado a través de toda su vida. Pablo no andaba buscando títulos, porque títulos él tenía mucho. Pablo no andaba buscando ser reconocido. Pablo estaba procurando agradar a su Señor y vivir para su gloria. Eso era lo que estaba procurando Pablo. Por eso cuando usted ve, o cuando usted ve a un creyente empeñado en ser conocido, empeñado en que la gente reconozca las cosas que hace, simplemente es un creyente que ha perdido su norte. Es alguien que debe reencontrarse con su Salvador. Porque el enfoque del creyente no es el creyente. El enfoque del creyente es Cristo. El fin de la música que nosotros cantamos no es la música, es Cristo. El fin de la oración no es la oración, es Cristo. El fin de la predicación no somos nosotros, es Cristo. Todo lo que nosotros hacemos debería apuntar de manera intencional a la gloria de Cristo. Y cuando tú haces algo, tú deberías tener en cuenta que tu primer espectador
es Cristo. Que tú haces las cosas no para que los hermanos te vean, no para que la iglesia te vea y te aplauda y diga felicidades, excelente trabajo. Personas como tú necesitamos. No, tú haces lo que tú haces en la iglesia para la gloria de Dios. Por lo menos debería ser así. Eso significa que si tú vienes al culto o deberías venir al culto para tú agradar a tu Señor. Que tú deberías ser fiel por causa de tu Señor. Que tú deberías hacer todo lo que tú haces. Y cuando yo digo todo, estoy hablando de un todo absoluto. Todo lo que tú haces, la razón de ser de ese todo debería ser Cristo y su gloria. No debería ser tú, debería ser tu Señor. Porque la motivación podríamos decir que es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona dirigida hacia metas o fines determinados. Entonces, si tu motivación no es Cristo y tú eres cristiano, entonces hay problema. Porque has perdido el norte. Porque no tiene sentido hacer las cosas que nosotros hacemos para nosotros, para satisfacer nuestro orgullo, para satisfacer nuestra arrogancia o para ser visto por los demás. Cuando la razón de ser de nuestra motivación debería ser la gloria de nuestro Salvador. Debería ser nosotros agradarle a Él. Que cuando una persona te vea tenga que decir, él o ella hacen lo que hacen, se comportan como se comportan, viven como viven, porque Dios vive en el corazón de esa gente. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, que tenemos que ser carta leída, pero no que digan cristiano. Eso no es un cristiano, ahí no vive ningún cristiano. Que nuestra conducta hable de Cristo y que nuestra conducta lo glorifique. Y que a la hora de nosotros exhibir, que nosotros podamos exhibir nuestra relación con Dios. Porque al final, el activismo no conduce a nada. No es activismo por activismo. Es estar enfocado en Cristo y solo en Él. Y todo lo que hacemos en el culto público lo hacemos con una sola finalidad y es de dar gloria al nombre de nuestro Salvador. Lo poco o lo mucho que nosotros podamos hacer debería estar direccionado a nosotros dar gloria a nuestro Salvador. Pero no solo porque nosotros lo digamos, no, porque se vea en mi accionar, en mi hacer, que se vea que la razón de mi hacer es Cristo. Y nosotros necesitamos meditar en esto, pensar en que las cosas no deberían estar ocupando nuestras mentes. Cuando digo las cosas, me refiero a las necesidades, a las cosas del mundo, a las necesidades materiales, a las posesiones materiales. Las cosas muchas veces nos están robando el sueño. Las cosas que nos motivan a levantarnos cada mañana, muchas veces no es lo correcto, sino lo incorrecto. Porque el motor de nosotros levantarnos cada mañana, la intención, la motivación debería ser Cristo. Y si no es Cristo, hemos perdido el tiempo en trivialidades. ¿Cuál es la razón de tu orar? ¿Cuál es la razón de tu estudiar las Escrituras? ¿Cuál es la razón de tu venir a la iglesia? La razón debería ser Cristo. Cristo debería ser la motivación de cada uno de nosotros. Pablo hace mención en su salutación que él es apóstol por la voluntad de Cristo.
Jesucristo era su Señor y Pablo está consciente de eso. Y al entenderlo, el apóstol apela a la gracia soberana que lo salvó. A la gracia soberana que le ha dado lo que él no merecía. A la gracia soberana que lo tiene a él donde él no merecía estar. Y esto es algo importante que nosotros lo veamos. Porque muchas veces nosotros creemos merecer lo que nosotros poseemos. Y muchas veces nosotros ni siquiera valoramos lo que tenemos, porque a veces nos pasamos mirando lo que tiene el de al lado. A veces nos pasamos mirando lo que tiene el otro y olvidamos lo que el Señor nos ha dado. Nosotros merecíamos ser aplastados por la ira de Dios y el Señor nos ha dado gracia y el Señor nos ha dado misericordia. Hermano, pero el Señor nos ha dado también cosas materiales. O no nos ha dado cosas materiales que nosotros deberíamos estar agradecidos. Y muchas veces nosotros estamos mirando lo que tiene el otro. Muchas veces nosotros estamos deseando el criado ajeno. Y en ese criado ajeno incluye ahí vehículos, casa, sueldos, empleo, hijos, esposo, esposa. Nosotros estamos deseando lo que el otro tiene y nosotros hemos olvidado que el Señor nos ha dado, y lo poco o lo mucho que el Señor nos ha dado es para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos para la gloria de su nombre. Todo lo que tenemos no es fruto de nuestro trabajo. Hermano, entienda eso. Todo lo que nosotros tenemos no es fruto de nuestro trabajo. El Señor ha sido quien nos ha suplido. Él es quien nos ha dado la fuerza para que nosotros nos levantemos cada mañana a hacer lo que nosotros vamos a hacer. Y si no fuera porque Él nos suple por su inmensa misericordia, por su inmensa providencia, nosotros no tuviéramos lo que tenemos. Todo cuanto tenemos es por su providencia y por su gracia. ¿Qué merecíamos nosotros? Absolutamente nada de Él. Lo único que merecíamos era la muerte. Pero Él, en cambio, nos ha dado vida en Cristo. En cambio, Él nos ha dado gracia. Y su gracia ha inundado nuestros corazones de su paz. Está hablando un hombre aquí que está prisionero, que debería estar llorando, que debería estar diciendo, pero si yo soy cristiano, yo no debería estar aquí. Si yo soy cristiano, yo no debería estar padeciendo. ¿Cómo es posible que un cristiano padezca hambre? ¿Cómo es posible que un cristiano padezca necesidad? ¿Cómo es posible que un cristiano pueda padecer este tipo de cosas que yo padezco? Eso no era la posición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está reconociendo que Jesucristo es su Señor y que todo cuanto está sucediendo alrededor de Él está dentro del marco de la voluntad de Dios y que Dios tiene el control de todo cuanto está pasando allí. El antes del apóstol Pablo, el antes de él ser cristiano, cuando él no era cristiano, él estaba enfocado en él y en todas las cosas que él quería. Ahora, el después de él ser cristiano, él sabe que ahora su deleite, su pasión y su mirada deben ser Jesucristo. Y él está reconociendo que Jesucristo es su Señor y está reconociendo que es su todo. Y nosotros deberíamos pensar en esto, porque esa es la posición que nosotros deberíamos tener. Antes de nosotros hacer cualquier cosa, nosotros somos cristianos. Antes de yo ser esposo, yo soy cristiano. Antes de yo ser hijo, yo soy cristiano. Antes de yo ser un trabajador, yo soy cristiano. Antes de yo ser un chofer, yo soy cristiano. Antes de yo ser cualquier cosa, primero yo soy cristiano y debo honrar a Cristo, por ende, en cualquier cosa que yo vaya a hacer. Y eso debe llevarme a entender que yo debería ser un imitador de Cristo. Y eso debería llevarme a entender que yo debo hacer todo mi accionar,
todo mi accionar debe estar dirigido, debe estar direccionado a yo hacer para la gloria de su nombre. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, dice el primer versículo. La razón de ser del apostolado de Pablo, él dice que su razón es Cristo. Y si es Cristo, su apostolado entonces debe edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sigue diciendo el versículo 1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. A los santos que están en Éfeso. Todo cristiano es santo porque ha sido apartado para Dios. Jesucristo ha sido sacrificado. Jesucristo fue condenado para el bien del creyente. O sea, Cristo es quien sustituye al creyente y muere en el lugar del creyente. Y es Cristo quien paga la deuda que tenía ese creyente con la justicia divina. Cristo paga esa deuda en la cruz. Mire cómo Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios desechó la sabiduría humana como medio para conocerle. Y desechó la sabiduría humana como medio de salvación. La razón de ser de Dios salvar al pecador no es la sabiduría humana. La razón de ser de la salvación es Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría de Dios es revelada a aquellos que el mundo considera que son tontos, aquellos que el mundo considera que son inútiles, aquellos que el mundo considera que son débiles. La salvación es el resultado de depositar en Jesucristo toda nuestra confianza, donde Jesucristo es el Rey y donde Jesucristo es el Señor. Todo el crédito de la salvación es del Señor, no de nosotros. Todo. Porque el pecador salvado no puede decir que se acercó a Dios por medio de su intelecto. Es la sabiduría de Dios la que salva al pecador perdido, este pecador que fue elegido por él en la eternidad pasada. Y Jesucristo sustituye en la cruz a este pecador, pagando allí la deuda que éste tenía, como ya he dicho, con la justicia divina. El creyente es santo porque el creyente ha sido apartado por Dios. Cuando una persona cree en Cristo, Dios el Padre le coloca, le imputa a él la justicia de Cristo. Por esto este hombre es santo y por eso este hombre es declarado justo. Dios el Padre ve el sacrificio de su Hijo y ese sacrificio de su Hijo que fue hecho por este pecador. Porque Cristo murió la muerte que tú debiste morir. Cristo murió la muerte que debió morir el pecador para que el pecador pueda vivir la vida para la gloria de su nombre. Para que el pecador pueda vivir la vida para agradarle únicamente a él. Filipenses capítulo 3 desde el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado
como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia deliberada de la ley, no, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto era una salutación común. Esta salutación que nosotros vemos al apóstol Pablo aquí es una salutación común en la iglesia primitiva. Era un saludo común. Gracia, que es la bondad de Dios hacia aquellos que sin merecer su favor divino han depositado su fe en su Hijo Jesucristo. Cuando tú saludas a un hermano de esta manera, gracias, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros estamos reconociendo que la gracia divina está en esa persona, está en esa iglesia y que nosotros somos consiervos suyos. La gracia es la fuente y la paz es el torrente. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios. Y esta paz a la que habla Pablo aquí, a la que Pablo se está refiriendo, es la prosperidad y el bienestar espiritual que nosotros tenemos en nuestro Salvador. Pero dice Pablo que esto de Dios y del Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, dos fuentes inagotables de paz y de toda bendición. Digo dos fuentes no diciendo que son dos cosas distintas, sino una misma fuente con dos manifestaciones. Los creyentes pueden experimentar con toda profundidad todas las bendiciones espirituales, todas esas bendiciones espirituales que han sido otorgadas por nuestro Padre Celestial. El creyente está seguro en Dios y el creyente está completo en Cristo. Jesucristo debería ser entonces la única salida viable para el creyente ante las dificultades, ante los problemas difíciles, ante las cosas que enfrente en el día a día. La única salida, la única vía que tiene el creyente es mirar a Cristo, poner en Cristo nuestros ojos, quien es Él, el autor y consumador de nuestra fe. Miremos a Cristo cuando las cosas estén saliendo mal, cuando esté subiendo la marea. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo cuando entendamos que las cosas andan bien. Miremos a Cristo cuando las cosas no estén como deberían estar. Miremos a Cristo, la fuente de todo gozo y la fuente de toda paz. Nuestro gozo debería ser Cristo. No lo que nosotros tenemos. Nuestro gozo no debería estar en lo que nosotros tenemos, no debería estar en lo que nosotros poseemos, sino que nuestro gozo debería ser Cristo. Por eso Él dice en aquel sermón del monte, buscad primeramente, ¿qué? Las cosas materiales. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
¿Qué es lo primero? El reino de Dios. ¿Qué es lo primero? Dios. Lo primero debería ser Cristo en la vida del creyente, y luego entonces Él se va a encargar de suplir y de que no nos falte nada. Y cuán bueno ha sido Dios con nosotros, cuán extraordinario ha sido Dios con nosotros, cuán maravilloso ha sido Dios con nosotros, que sin nosotros hacer lo que tenemos que hacer, aún así Él nos sigue tratando con gracia y con misericordia, y sigue proveyendo nuestras necesidades y sigue dándonos lo que necesitamos, porque Él es un Dios de gracia y de misericordia. Hermanos, necesitamos hacer un alto y necesitamos ver qué nosotros estamos haciendo, en qué nos estamos enfocando y cuáles son las cosas que a nosotros nos apasionan. Necesitamos entender que la razón de ser de nosotros como iglesia, como creyente, es Cristo. Y si perdemos ese norte, necesitamos reconciliar nuestra vida con nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude a que podamos hacer así. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Por tus muchas bondades. Por tu amor único e inigualable para con nosotros. Por Cristo, Dios. Por la cruz. Por ese amor con que nos ha amado, Dios. Te pido nos ayude, Dios. Te pido nos dé la fuerza que nosotros necesitamos para nosotros poder seguir hacia adelante y seguir enfocado en Cristo. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra forma de comportarnos, Dios, si hasta ahora no lo hemos hecho de la forma correcta. Y ayúdanos, Señor, a direccionar nuestras vidas, Señor, y a entender que debemos poner y colocar todas las cosas al pie de la cruz. Y que todo cuanto nosotros hagamos, Señor, Jesucristo sea la razón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.